Seguimos en Avixa TV en español. Y ahora vamos a hablar un poco sobre nuestra industria audiovisual y algunos aspectos que pueden influir en nuestra vida. Ustedes han pensado muchísimo en que el sonido muchas veces nos afecta. Hay veces que estamos en una rumba, como decimos en Colombia, o estamos en algún espacio y el sonido empieza a generarnos un malestar. ¿Qué pasa en ese momento? Además, no solamente el sonido, también la iluminación puede hacer que nos sintamos incómodos o que nos genere más dolor de cabeza. A mí, por ejemplo, que me dan tantas migrañas y Fran lo sufre conmigo. Me pasa que no puedo ver el computador, no puedo tener una luz fuerte cuando tengo esas migrañas. Entonces, nuestra industria audiovisual, como lo estamos diciendo, todas estas veces influimos en muchísimas cosas sin darnos cuenta. Y una de esas cosas es la salud humana. Así que hoy hablaremos con nuestros invitados, Pedro Valleta, un argentino, que es el gerente de Interpro AB, Andrés Millán, de Boutique Pro Audio, y Andrés Núñez, que está en la mitad, de Psicoacústica. Vamos a decir Andrés Núñez y Andrés Millán para que ellos sepan a quiénes nos estamos refiriendo. Okay. Y les cuento que el señor Pedro fue profesor de Andrés Millán, ¿cierto? Hace muchísimos años, no vamos a decir cuántos. Mucho No necesitamos acá saber la edad de nadie, pero la idea es que creo que acá vamos a tener una muy buena sinergia. Así que, Fran. Sí, y la primera pregunta va para Pedro. Estábamos justo conversando antes de empezar la grabación. ¿Por qué crees que la acústica y el sonido son factores fundamentales o muy importantes a considerar en nuestra vida diaria? Cuando yo me levanto a la mañana, lo primero que hago es saludar a la gente de la familia, especialmente a mi esposa para no tener problemas. Entonces, ¿qué hago? Le digo, buenos días. Ella me responde, buenos días. Después saludo a mis hijas, hay que levantarse para ir a la escuela. Nosotros como seres humanos estamos en constante comunicación. Para poder estar en constante comunicación necesitamos fundamentalmente de 3 sentidos: la voz, el oído y los ojos, la vista. Entonces, fundamentalmente la acústica y el sonido tienen que ver con el cuidado de la comunicación humana, que es fundamental para que la civilización crezca y para que nosotros podamos aprender. Entonces, con respecto a la comunicación, necesitamos primero poder escuchar y poder hablar. Entonces, la acústica cumple un factor fundamental, porque si yo le digo a alguien algo y la acústica del lugar es inadecuada, yo no voy a poder comunicarme. Si es muy reverberante, no voy a poder comunicarme. Ese es uno de los factores que influyen en la mala comunicación. El otro factor que influye en la mala comunicación es la reverberación. Cuando la sala es muy reverberante, cuando el tiempo tarda mucho o dura mucho en el lugar, en extinguirse del lugar, yo tampoco puedo entender lo que la otra persona dice. Cuando yo no puedo entender lo que la otra persona dice, no me estoy comunicando adecuadamente. Y esto que estamos hablando de comunicación entre personas se da a nivel videoconferencia, a nivel recitales, a nivel salas de conciertos, a nivel auditorios. Es fundamental que nosotros podamos escuchar a los otros. Uno de los factores más relegados a la hora de hacer un proyecto es la acústica, junto con la luminotecnia, que después yo sé que hay una pregunta al respecto y vamos a hablar algo de eso. Entonces, a nivel comunicación es fundamental que nosotros cuidemos no solamente el micrófono y los parlantes, que decimos pongo mejor micrófono, pongo mejor parlante, sino considerar la mejor acústica posible para tener la mejor posibilidad de que entiendo la otra persona entienda lo que yo diga y que yo pueda entender lo que la otra persona dice. El otro problema dentro de la acústica que tenemos es el ruido. Si el tiempo de reverberación interfiere con lo que nosotros queremos comunicar y lo que yo digo lo tengo que decir muy despacio porque si no, no se entiende, el nivel de ruido también cumple una función muy importante. Por ejemplo, ustedes tuvieron que cambiar el lugar donde se desarrolla Avixa TV por un tema de ruido. El ruido de que había en el alrededor no solamente hacía difícil el desarrollo de las tareas, sino que los ponía a ustedes incómodos. Porque con todo ese ruido, si yo no me escucho y estoy haciendo una entrevista, me pongo nervioso, no escucho lo que digo, no escucho lo que dices vos, no escucho, entonces se complica. La acústica en ese sentido también es fundamental. Y un tercer factor que es importante tener en cuenta con respecto al ruido es, existen 2 temas. El ruido es un factor que problematiza la transmisión de información, la comunicación entre nosotros. Y el ruido es un problema que también produce daños auditivos. Hablamos del ruido ya como hablásemos de un veneno, en los mismos términos. Se habla de dosis
diaria máxima recomendada de ruido. Hay normativa al respecto que dice cuál es la dosis máxima recomendada de ruido. Esa normativa, por ejemplo, en determinados países establece 85 dBA para 8 horas de trabajo. Y hablaba con Franciel antes del tema de las discotecas, que es un tema muy clave en esto, que es, en la discoteca hay gente trabajando y gente divirtiéndose. La gente divirtiéndose, la dosis de ruido la decide ellos. La gente que está trabajando, la dosis de ruido la define una normativa legal. Entonces, en una discoteca, el espacio donde se produce el baile se diseña de una manera distinta del espacio en donde se entregan los tragos y donde la gente está trabajando. Bueno, y justamente empezaste a tocar un tema que voy a hablar con el señor Andrés Núñez. Perdón, Andrés. No, mejor porque tú hiciste esa introducción. Y hace mucho tiempo Andrés y yo estábamos hablando justamente de eso, de cómo, por ejemplo, el ruido de un bar que está en una zona residencial puede afectar a las personas que están descansando. ¿Y cuál es ese impacto que tiene el sonido, el ruido, y por qué es importante la acústica para que no haya un problema de salud mental y también física? Bien, mira, todos conocen el factor oído, escuchamos nada más y hasta ahí quedamos con el tema. Pero detrás de eso, de cómo el cerebro procesa esa información y la lleva a un mensaje claro, ahí es donde poco las personas le ponen atención en ese campo. Nosotros tenemos diferentes elementos de respuesta en el cuerpo es muy inteligente, ¿no? Y cuando estamos enfrentados en espacios que no tienen una acústica adecuada, ya sea una reverberación muy alta o la inteligibilidad sea muy poca o tengamos un nivel de ruido muy alto, el cuerpo entra como una especie de defensa internamente y crea dos factores importantes, unos efectos psicológicos y unos efectos psicopatológicos. Dentro de esos dos efectos podemos revisar muchísimos elementos que día a día estamos viviéndolos, ¿no? Un estrés emocional en ese campo. También tenemos la parte fisiológica, también afecta muchísimo todos estos procesos. Lamentablemente poco conocemos de esto y las consecuencias al estar al frente de alguna situación que no tenga una acústica balanceada, para el cuerpo es una carga increíble en ese proceso. Por eso hay que buscar un equilibrio acústico en ese campo. Lamentablemente, y aquí viene por qué el problema de la mayoría de temas, es que la arquitectura siempre deja la acústica aparte o en una etapa final y no se tiene en cuenta desde el principio. Y cuando tú solamente te dedicas a diseñar estéticamente, visualmente, ignoras algo muy importante, lo que es la parte del sonido. Mira, la acústica, yo siempre he dicho, la acústica no es un lujo, es salud pública, así de sencillo. Entonces hay que entender y hay que empezar con esa frase para poder desarrollar y resolver las diferentes problemáticas en la parte de salud, ¿no? Entonces sí es sumamente importante que un lugar bien balanceado en acústica nos pueda traer un equilibrio emocional, un equilibrio fisiológico en ese proceso. Bueno, y antes de que Fran siga, perdón Fran, voy a tomar un poquito la palabra porque hace unos meses ustedes dos inauguraron en Medellín un estudio de grabación en el que Andrés hizo toda una planeación estratégica justamente para eso. Porque en ese caso, al ser un estudio de grabación, tiene que también tener tan en cuenta la acústica, el sonido y cómo esto influye también en las personas que están día a día allí. Andrés, si tú quieres Andrés comenzar. Millán. Bueno, Andrés Millán. Bueno, pues es muy importante en qué sentido. Un estudio de grabación diferente a lo que viene siendo un espacio, digamos, como un auditorio o cualquier otro tipo de espacio donde está la voz o cualquier otro elemento, es crítico porque las decisiones, valga la redundancia, son críticas, en donde tomamos decisiones frente al proceso que se está tomando. ¿En qué aspectos? Primero, desde la parte del aislamiento. Es muy relevante desde el aislamiento, primero, tanto interior como exterior, para que lo que son los elementos exteriores no vayan a generar una afectación dentro de las decisiones que tiene que tomar esa persona en el estudio. Segundo y consecutivamente lo que sucede en el interior con relación a la parte exterior. Particularmente este proyecto era un sector de oficinas, donde hay personas que están trabajando alrededor. En ese caso, dentro de todo lo que fue el aislamiento, se pensó bastante en todo lo que fuera justamente no generar una afectación dentro de las actividades cotidianas que sucedían a lo largo del edificio.
pero no solo pensándolo desde el lado de lo que produce el espacio, sino todo lo que gira alrededor de eso, sistemas de aire acondicionado, lo que son altavoces, llamados, comunicación con el edificio, etcétera. Tenía que trabajar para tener un confort acústico desde el lado de la persona que está en el interior tomando las decisiones, pero simultáneamente también para aquellas personas que están en los espacios adyacentes del mismo lugar. Consecutivamente se piensa todo lo que viene siendo en la parte interior para tener una claridad del programa y el material que está trabajando esa persona. ¿Por qué? Porque tiene que tomar muchas decisiones críticas. Lo interesante de este proyecto en particular es que era un proyecto para sistema inmersivo. Estamos hablando de Dolby Atmos. Era un sistema 7.1.4 en donde tenemos 12 altavoces simultáneamente donde recibe información la persona. Entonces la procedencia de las fuentes debe ser excesivamente precisa, particularmente a relación de los movimientos que se generan en 360 grados. Sin una acústica óptima, bajo las recomendaciones, por ejemplo, de Dolby, la percepción que se tiene frente a los movimientos, o sea, todo lo que sucede en el espacio, no va a ser posible. Y va a generar, lógicamente, si nomás nosotros en casa molestamos al vecino cuando ponemos un altavoz, ahora imagínate 11 altavoces y un subwoofer con un nivel de calibración muy alto, va a ser una pesadilla para cualquier persona que esté en un espacio adyacente como tal. Perfecto, muchísimas gracias. Lamentablemente el tiempo se nos está acabando, así que Fran, yo creo que podríamos hacer un artículo súper extenso de esto, más un video. Sí, de hecho, en Avix Exchange tenemos una sala que habla de temas interesantes como este, así que les invitamos también No, a ¿sabes para qué? participar de Avix Porque Exchange. Bueno, agradecemos a ustedes, muchísimas gracias por estar acá, por compartir el conocimiento. La verdad me da pena que sea tan corto el tiempo porque les queremos exprimir ese cerebrito que tienen y tener más información, pero realmente creo que es importante que entendamos que con usar un parlante no solamente estamos generando ese sonido que queremos, pero también estamos afectando a otras personas y cómo somos, digamos, socialmente responsables de lo que hacemos para los demás. Así que, señores, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes. Sí, Gracias por la invitación, muy amable. Gracias Ahora- a ustedes. A ustedes. Gracias. Ahora continuamos con Mario y con Julián, nuestro invitado, para que ustedes sepan un poquito más de esta feria.